Y ahí lentamente volvemos acá. Bueno, vamos a empezar a ver el tema del Kama Sutra. Y yo antes de empezar con el sutra en sí, quiero hacer una muy pequeña introducción a la situación del Buda y la situación donde esto se enseñó. Ustedes saben que lo que hoy es India, lo que hoy conocemos como India, es el resultado básicamente de una explotación colonial, ¿no? Básicamente hasta, bueno, el famoso tema de Gandhi, el famoso tema de Pakistán. Generalmente India, todo el subcontinente estuvo basado en diferentes propuestas de civilización que estuvieron en conflicto, o no en conflicto, en competencia, desde el primer momento en que llegaron los famosos indoarios, provenientes de Irán, desde el reino que en ese momento se llamaba Mitanni, y empezaron a tomar la zona norte, lo que hoy es Pakistán y lo que es el norte de la India. Recuerden que indio viene de la palabra Sindh, que es justamente un río que se encuentra en el norte de la India. ¿En qué? La palabra Sindh ¿Qué es justamente qué? un nombre de un río que está cerca de la frontera con Pakistán. Esos mini reinos siempre estuvieron todos divididos. Generalmente estuvieron divididos entre noroeste, centro-sur y este. Y siempre tuvieron diferentes, salvo en algunos momentos muy puntuales, con los mogoles, por ejemplo, que eran un grupo de turco-mongoles que eran el imperio mogol. La mayor parte estuvo subdividida en diferentes reinos. Y aparte de eso, quizás más interesante para nosotros, tuvo varias visiones filosóficas y varias visiones soteriológicas que fueron de a poco compitiendo y fueron generando lo que hoy llamamos mal hinduismo, que es en realidad una constelación gigantesca de diferentes tendencias. La más clara siempre discusión fue entre las escuelas no teístas, dravidias, las raíces dravidias, en las cuales está el budismo, el jainismo, la escuela Samkhya, que tienden a ser más filosóficas y místicas, versus una religión vitalista que es la religión brahmánica, ¿no? El brahmanismo, que es lo que se conoce como el primer vedantismo, el primer estudio de los Vedas, es una religión que nosotros, si la tenemos que identificar con algo, la podemos identificar con lo que entendemos por religión vikinga. Esto no es extraño, porque si ustedes se dan cuenta, es el mismo grupo de gente, es el mismo pueblo que son los indoeuropeos, y por ejemplo, tenemos las mismas, o con la religión romana, ¿no? Fíjense, por ejemplo, que Júpiter es lo mismo que Zeus, es cognato etimológicamente con Zeus Peter y con Dieus, que es el dios del cielo. Son básicamente un grupo de gente que son los indoeuropeos, que fue desde el sur de Rusia hasta la India, hasta China de hecho, con los tocarios. Con lo cual, imagínense lo que eran los romanos o los vikingos, ¿no? Con una religión de estado, con unos dioses bastante terribles, con sacrificios, versus lo que nosotros ahora entendemos por budismo o yoga, ¿no? El yoga es claramente de origen no ario. No ario. ¿Era el brahmanismo? ¿Cómo? ¿El brahmanismo? En realidad tiene un montón de fases, ¿no? En el momento que pasó en el Buda habían pasado el primer Vedanta. Ustedes no sé si alguno ha leído los Vedas, que son los 4 libros básicos. Yo he leído algo de cosmogonías hindú y es muy difícil. Igual hay muchas tendencias. Por ejemplo, en cada momento tenés tendencias muy difíciles, ¿no? Por ejemplo, vos tenés... Los primeros Vedas son una cosmología... Es muy similar, de hecho, a la cosmología nórdica. Hay un gigante llamado Purusha, como el gigante Ymir, ¿no? Y después es separado en partes, que es otro mito común, de la cual surge el cuerpo. Y la mayor parte de ustedes de los textos o hechizos son para ganar en el juego, para conseguir esclavos, es un pueblo bastante guerrero, ¿no? Luego de eso, ¿qué pasa? Hay que basarse en la época también. Por supuesto, ¿no? Y aparte eran, como les digo, piensen en un pueblo bárbaro, de estilo bárbaro del norte, ¿no? Que vienen como vikingos, que van avanzando y van tomando lugar. Luego de eso empezó a tener la idea de el control mágico de la suerte. Si bien al principio era un sistema bastante fatalista, el dios principal del cielo, que era Varuna, era una especie de déspota celestial que podía ver absolutamente todo. Finalmente se entendió que con los brahmanes podían llegar a tener el control de los dioses mediante los rituales. Y ahí hubo un cambio de poder. De los hombres ser esclavos de los dioses, los hombres pasaron a controlar a los dioses mediante medios mágicos. Esa es una época que se llama las brahmanas. Luego empezó a haber una respuesta frente a eso, que se llaman las arañacas, un intento de entender al dios no tanto como un sirviente mágico, sino como una experiencia. Y luego de eso, sobre todo por la influencia de los pueblos que habían conquistado, que eran los pueblos del sur de la India, que se llaman los drávidas,
empezó a surgir, o a resurgir en realidad, como algunos piensan, una idea más mística y yógica de la experiencia espiritual. Esta es la época de los Upanishads. Upanishads es un tipo de literatura como los Vedas, y al mismo tiempo es una época. Y el Upanishads viene del hecho de que uno tiene que estar sentado a los pies del maestro para recibirlo. Era un conocimiento místico que se pasaba de uno a uno. Y en esta época surgen los grandes movimientos dravídicos que habían sido reprimidos, en los cuales se plantea que los dioses de alguna forma cumplen el mismo o peor papel que los hombres y que hay una liberación que trasciende todo este mundo, ¿no? El más famoso de todos estos movimientos upanishádicos, el Ayam, que en realidad la formulación de Ayam es un poquito anterior a eso. Pensá que Kapilavastu, donde nace el Buda, significa la aldea de Kapila. Kapila era uno de los... El que empezó la Yankee. Es el que la codificó. La Yamkya se tiene bastante material para pensar que era previa, ¿no? Que es un sistema de pensamiento iranio, como el taoísmo, ¿no? Como todas estas escuelas. Surge de la zona que hoy es Afganistán e Irán. Pero lo que pasa es que en esta época empiezan a surgir estas formas ya más filosóficamente más complejas y se empiezan a enfrentar con la concepción brahmánica, ¿no? De la casta. En este momento está surgiendo el tema de las castas, de vos tenés que pagarle. Piensan que para una persona ortodoxa hindú, él no puede prender un fuego, por ejemplo. Tiene que venir un brahman especialista en el fuego y tiene que prender el fuego en la casa todos los días. Si no, se muere de frío. Es de literal. Bueno, no se muere de frío porque en el norte de la India, salvo en unos lugares, generalmente no hace tanto frío, pero no puede cocinar. Entonces hay una dependencia directa sobre la casta sacerdotal. Tiene que ver con el Rig Veda. Exactamente. Que Indra es el que... Agni. Mira. Agni. Hay una serie de cuestiones bastante ritualísticas que le dan mucho poder a la casta sacerdotal. Generalmente la casta que protestaba contra este poder no eran los campesinos, sino que era la segunda casta. Es otra cuestión que es muy clásico en todos los indoeuropeos, que tienen tres castas: sacerdotes, guerreros y campesinos. Los campesinos no tenían mucha chance de protestar contra nadie, y eran los guerreros los que generalmente tenían siempre el problema, ¿no? Fíjense que en todas las sociedades indoeuropeas, los romanos, sean los celtas, sean como llaman los nórdicos, siempre se ha pasado de una preponderancia sacerdotal chamánica a un control más guerrero. No es extraño que tanto Mahavira, el especialista, el último de los grandes maestros jainas, como el Buda Shakyamuni mismo fueran de la casta guerrera. Entonces surgen una multitud de escuelas de interpretaciones. Y aparte, como eran la interpretación de cada uno hacía al pie del maestro de cada uno, ese maestro podía hablar de varias formas, con varios discípulos, tenemos una multiplicidad de escuelas, que todas tienen más o menos el mismo planteo. Consideran que los rituales son inefectivos, consideran que, mejor dicho, son inefectivos en el sentido que se tienen sentido entendiéndolo como un proceso interno, pero no como proceso externo. Hay una queja contra la estratificación de la sociedad y hay mucha discusión sobre cuál es la experiencia última, cuál es la respuesta última a la vida. Es una revolución. Es una revolución, es un tipo de revolución. De hecho, hay un libro de Karen Armstrong que se llama La Gran Época, que es justamente se da más o menos con 200 años de diferencia en tres lugares diferentes: en China, en la India y en Grecia. Más allá de eso, en la India mismo está lleno de escuelas. Y el budismo es otra escuela más upanishadica. Es que esa es la más famosa de las escuelas upanishádicas y se aparta del resto de las upanishádicas por el tema de la Natman. Pero fuera de eso, o sea que es una de las cuestiones, como los jainas se apartan por otras cuestiones, es una escuela upanishádica más, de las cuales hay todavía múltiples, ¿no? Pero simplemente es por lejos la más famosa de todas. Entonces, en este contexto, yo creo que veamos el Sutra de hoy.